Buenas chicos, me complace estar en una nueva guía con ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y muy relevante para todos. ¿Qué es el ADN? Bueno, como sabemos, los seres vivos estamos formados por muchos grupos de células diferentes y de distintas medidas que colaboran entre sí para hacer todos los trabajos que nos permiten vivir. Pero en el interior de la mayoría de esas células hay núcleos. Y dentro de cada núcleo se encuentra una sustancia de un nombre un poco complicado, ¿verdad? Que es el ácido desoxirribonucleico o bien el famoso ADN. Y de eso es lo que vamos a hablar. Dice acá, es una molécula fundamental para la vida, ya que contiene la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los organismos vivos. Se podría decir que el ADN es una sustancia que las células leen, ¿verdad? Cada vez que algo les falta, ellas van ahí a leer cómo en el ADN cómo tienen que hacer, ¿verdad? Es como si se tratara de un libro de recetas. Allí está toda la información que necesitan las células de cada ser vivo, ¿verdad? Entonces, si el ADN es como un libro de recetas, cada gen es una receta de ese libro. Y cada receta la célula puede leer cómo fabricar sustancias necesarias para vivir, las llamadas proteínas, ¿verdad? Este, así como un hilo de lana, ¿verdad? Visto de cerca, que suele estar formado por varios hilitos enrollados unos sobre otros, como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? El ADN está formado por dos largas cadenas enroscadas hacia la derecha una sobre otra. Estas dos cadenas están fuertemente unidas entre sí, formando algo que parece ser una escalera retorcida, ¿verdad? Aquí la estamos viendo, parece meramente una escalera, ¿ves? Bueno, esto no se le dice escalera, ¿verdad? Sino que se le llama doble hélice, para que lo tengamos ahí. Entonces, ¿de qué están formadas estas escaleras o esta doble hélice? Están formadas por unas sustancias llamadas adenina, timina, citosina y guanina, que eso es lo que ya vamos a ver, conocidas como las bases nitrogenadas, ¿ok? Que son esas que acabo de mencionar, adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, las bases nitrogenadas son componentes clave, ¿verdad? De la estructura del ADN. Son esas escaleritas. Son moléculas orgánicas que contienen nitrógeno y forman parte de los nucleótidos, que son bloques de la construcción del ADN y del ARN en el ácido desoxirribonucleico. Bueno, están estos cuatro tipos de basecitas. Vamos a empezar con adenina, ¿ok? Se representa con la letra A, como lo pusimos acá. Es una purina y se empareja específicamente con la timina, ¿ok? Mediante enlaces de hidrógeno en doble hélice del ADN. Este emparejamiento se va a mantener por dos enlaces de hidrógeno. Luego sigue la timina, por aquí la tenemos. Se le presenta con la letra T, es una pirimidina y se empareja específicamente con la adenina. ¿Okay? El emparejamiento se mantiene por dos enlaces de hidrógeno. La citosina se representa con la letra C y se va a emparejar con la guanina mediante tres enlaces de hidrógeno en el doble hélice de la ADN. Y la guanina es una purina que se va a emparejar con la citosina. Al igual que la citosina, el emparejamiento se mantiene con tres enlaces de hidrógeno. Ahora, ¿qué significa eso? Que si son purinas, que si son pirimidas.
Bueno, purinas son un tipo de base nitrogenada que consta de un doble anillo heterocíclico. En el ADN y el ARN, las purinas presentes son la adenina y la guanina, ¿verdad? Estas bases tienen una estructura de doble anillo que les confiere propiedades específicas en términos de emparejamiento de bases y función biológica. Las pirimidinas son un tipo de base nitrogenada que consta de un solo anillo heterocíclico. En el ADN y el ARN, las pirimidinas están presentes, son la citosina, la timina y el uracilo, que aquí no lo estamos viendo, pero lo veremos. La timina se encuentra específicamente en el ADN, mientras que el uracilo, que no lo estamos viendo acá, se va a encontrar en el ARN. Ok, eso sería lo que son las bases nitrogenadas. Ahora vamos a hablar de la replicación del ADN. En los organismos celulares, la replicación de las moléculas de ADN tiene lugar en el núcleo, justo antes de la división celular. Entonces, inicia con la separación de las dos cadenas de polinucleótidos, cada una de las cuales actúa a continuación como una plantilla, ¿verdad? Para el montaje de una nueva cadena complementaria, como lo estamos viendo en esta imagencita. A medida que la cadena original se abre, cada uno de los nucleótidos de las dos cadenas resultantes atrae a otro nucleótido complementario previamente formado por la célula. Los nucleótidos se unen entre sí mediante puentes de hidrógenos para formar los travesaños de una nueva molécula de ADN. A medida que los nucleótidos complementarios van encajando en su lugar, va a venir aquí una enzima llamada ADN polimerasa, los une enlazando, ¿verdad? Como lo están viendo acá, enlazando el grupo de fosfato de uno con la molécula de azúcar de la siguiente, para así continuar la hebra lateral de la nueva molécula de ADN. Este proceso sigue hasta que se forme una nueva cadena de polinucleótidos a lo largo de la antigua. Se reconstruye así una nueva molécula con una estructura de doble hélice. Esto, así meramente resumido, es como funciona la replicación del ADN. Síntesis de proteína. Aquí vamos a ver ya un proceso bastante complejo, digamos, es un proceso bastante desarrollado. Como lo dice acá, es el proceso celular en el que la información genética almacena en el ARN mensajero se utiliza para sintetizar cadenas de aminoácidos específicas y por lo tanto producir proteínas. La traducción ocurre en los ribosomas, que son complejos estructurales presentes en el citoplasma de células. Y vamos a hablar de dos etapas aquí que ocurren en la síntesis de proteína. Vamos a hablar de la transcripción y de la traducción. Ok, vamos a hablar de esas. Transcripción del ADN. Bueno, ¿alguna vez han tenido que transcribir algo, literalmente? Tal vez que alguien les dejó un mensajito o que ocupan anotar algo que les están diciendo y ustedes transcriben tal cual le están diciendo, ¿verdad? Uno toma notas de lo que le están diciendo para luego recordarse. Bueno, la transcripción es eso mismo, es un proceso que intenta transcribir esa información, ¿verdad? Y la transcripción es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana y también es algo que nuestras células deben hacer. Obviamente de una manera más especializada y más estrechamente definida, ¿verdad? Pero, bueno, dejándonos de las notitas de lado, en la biología, la transcripción es el proceso en el que se copia la secuencia del ADN de un gen en el similar alfabeto del ARN, ¿verdad? Entonces, la transcripción del ADN es un proceso fundamental en el flujo de la información genética que ocurre en las células. La información genética codificada en el ADN se transcribe a ARN o bien a ácido ribonucleico. Como dice acá, la transcripción es el primer paso de la expresión génica, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. Y en este van a ver lo que es la iniciación, la elongación, la terminación. Vamos a hablar un poquitito
así de forma resumida acerca de cada paso. En la iniciación, durante esta etapa, la ARN polimerasa, que era aquella enzima que vimos en la imagen anterior, es una enzima clave para la transcripción. Se une a una región específica del ADN conocida como el promotor. El promotor es una secuencia de ADN que indica a la ARN polimerasa dónde comenzar esta transcripción. Y una vez que la ARN polimerasa se ha unido al promotor, comienza a desarrollar la doble hélice de ADN, lo que permite que una de las células se utilice como molde para la síntesis de ARN. O sea, como por decirlo así, ayuda a soltar una de esas doble hélices para que esa otra ayude a que se forme una nueva, ¿verdad? Lo que permite que nos van a servir como molde, ¿verdad? Elongación. Durante esta etapa, la ARN polimerasa sintetiza la molécula de ARN complementaria utilizando el ADN como molde, ¿verdad? Que es la que habíamos soltado. La ARN polimerasa agrega nucleótidos complementarios al molde del ADN, formando una cadena de ARN que es complementaria a la secuencia del ADN original. Y en la terminación, la terminación de la transcripción ocurre cuando la ARN polimerasa alcanza una secuencia de terminación en el ADN. Esta secuencia de terminación señala que la ARN polimerasa que debe tener la transcripción y liberar el ARN recién sintetizado. En las células procariotas, el ARN transcrito recién formado a menudo es un ARN mensajero o maduro, funcional y listo para ser traducido en proteínas. Y en las células eucariotas, el ARN recién sintetizado, conocido como ARN propulsor, debe ser modificado y procesado antes de su exportación al citoplasma para la traducción. Entonces, ya después de esto, vamos a ver el paso de la traducción. Ok, en la traducción del ADN, esta etapa es esencial para la síntesis de proteínas. Esta etapa ocurre en el citoplasma, donde el ARN mensajero copiado del ADN se une a los ribosomas, y esta va a constar de 3 etapas fundamentales: la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación, la traducción comienza con la unión del ARN de transferencia cargado con el aminoácido metionina al codón de inicio AUG en el ARN mensajero. Esto se lleva a cabo con la ayuda de los factores de iniciación en el complejo de inicio ribosomal. Una vez que el ARN de transferencia está en su lugar, la subunidad ribosomal grande se une para formar un complejo de iniciación completo. En la elongación, la cadena polipéptida crece a medida que el ribosoma desplaza a lo largo del ARN mensajero. Los ARN de transferencia llevan los aminoácidos correspondientes a los codones del ARN mensajero, y la enzima péptida transferasa cataliza la formación de enlaces péptidos entre los aminoácidos adyacentes, ¿verdad? El ribosoma se mueve de un codón a otro, permitiendo la adición de nuevos aminoácidos a la cadena de crecimiento. Y en la terminación, la traducción finaliza cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación en el ARN mensajero, y para ese momento no hay ARN de transferencia que corresponda a estos codones de terminación. La cadena polipéptida se libera del ribosoma y se somete a procesos adicionales como el plegamiento, la modificación y todo, en fin, para formar una proteína funcional. Por acá tenemos el descubrimiento del ADN. Esto supuso uno de los mayores hitos en la biología, pues no solo abrió las puertas del mundo científico, sino que también en la actualidad seguimos empleando ese conocimiento heredado de sus descubridores para desarrollar nuevas técnicas de secuenciación, ¿verdad? Y es acá donde tenemos que estar agradecidos con 4 investigadores: James Watson, ¿verdad? Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Ellos en 1962 recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento de la doble hélice, ¿verdad? Esa famosa que estuvimos viendo, la doble hélice complementaria en el ADN.
El Rosalind Franklin lastimosamente no pudo recibirlo porque murió antes. Bueno, ¿y de qué trata este descubrimiento? Hace referencia al posible mecanismo de copia del ADN conocida hoy en día como el dogma de la biología molecular, que establece que la información genética se transfiere del ADN al ARN y de ahí a las proteínas, pero únicamente en esa dirección y no a la inversa, ¿verdad? Todo este descubrimiento es clave para el funcionamiento biológico de los organismos vivos. Se sabe además que todo el conocimiento generado posteriormente al descubrimiento de la doble hélice ha sido clave en temas de ingeniería genética, avances de la secuenciación del ADN y la posibilidad de desarrollar terapia génica y por lo tanto en lo que también se conoce como la medicina personalizada. Por esto radica demasiado la importancia de este descubrimiento, que puede ser uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido un poquito esta guía y nos vemos en otra.